You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiosos. Saludo en este momento al compañero William, que se encuentra conectado para nuestra sesión. Igualmente para los demás compañeros, esta sesión aparecerá en la grabación, tanto en la parte de conferencias como en el enlace que yo les subiré después. Bueno, teníamos preparado para hoy una presentación en base al segundo módulo, en el cual tratamos los protocolos de comunicación ya directamente basándonos en algunos dispositivos concretos. Antes de comenzar, quisiera ver si William tiene alguna pregunta respecto pues a las actividades que ya se hicieron. Y hay algo que les quería decir, es que para la actividad del siguiente módulo se basa en la presentación o sea, la idea es ir a una empresa, si pueden, en la que trabajan, o eh, pues pedir permiso para entrar a una empresa y verificar qué sistemas de comunicación utilizan ellos en sus procesos industriales. Dada el tema de la cuarentena y todo lo que está sucediendo, es posible que no permitan el acceso de los operarios a las instalaciones. Entonces, para esa actividad y para que no tengan inconvenientes, la idea es que busquen la documentación posible en internet en base ya sea a distribuidores o fabricantes de dispositivos industriales y sus protocolos de comunicación, o si tienen la opción de que una empresa que encuentren por ahí tiene una descripción de cómo manejan ellos el tema de las comunicaciones, pues trabajen con ellos en caso de que no puedan acudir a un lugar preciso donde puedan hacer la actividad. Es la actividad que viene para el módulo 3, entonces ténganlo en cuenta y cualquier inconveniente que tengan, por favor me escriben y estamos en contacto para ver pues cómo resolvemos esos inconvenientes que se puedan presentar. Entonces, dicho esto, ahora sí, pues vamos a iniciar con lo que les tenía preparado para el día de hoy. Bueno, cuando nosotros nos encontramos en el sector industrial, damos cuenta de que se utilizan una serie de dispositivos de instrumentación, tanto para la parte de los actuadores como la parte de los sensores. Cuando queremos poder hacer monitoreo o poder ver las relaciones que están ocurriendo con los distintos procesos que se llevan a cabo en la planta, nos debemos apoyar de las redes industriales para dichos procedimientos. Por lo general, vamos a tener en el campo industrial los sensores y los transmisores. En muchas ocasiones vienen integrados en un mismo dispositivo, en otras están por aparte. Entonces, si este escenario que tengo acá simboliza mi planta de trabajo en donde está el proceso que estamos controlando, puede ser que yo tenga acá el sensor y ese sensor tenga una parte de comunicación con el transmisor y sea el transmisor el que lleve la comunicación, ya sea un controlador o ya sea un sistema HDMI que tenga, una SCADA por ejemplo, o simplemente para hacer monitoreo, para registrar los valores. Entonces ahí es donde empiezan a jugar los elementos de las redes de campo. ¿Y a qué va esto? A que muchos de los dispositivos que encontramos para distintas mediciones de variable en nuestro sector industrial se tienen que apoyar en ciertos protocolos de comunicación para poder realizar esos procedimientos, ya sea de comunicar el sensor con el transmisor o del transmisor con el controlador o los distintos dispositivos que tengamos para hacer nuestro proceso de control. En este caso nos vamos a enfocar en los sensores de, de presión, ya que pues es una de las variables más comunes que requieren sistemas de control. Entonces, comúnmente pues vamos a tener como indicadores de presión los manómetros. Esos son directamente sensores,
pero cuando hablamos de transmisores de presión entran a jugar una gama muy amplia de sistemas que involucran cierto tipo de protocolos de comunicación para poder cumplir sus procesos de una manera óptima. Entonces, las ventajas que tienen los transmisores de presión en este caso, no solamente hay transmisores de presión, hay de otras variables como la temperatura, el caudal, etcétera. Pero enfoqué acá los de presión porque son como los que tienen más fuerza utilizando el protocolo de comunicación HART. Entonces la idea es medir la presión que existe en un fluido y por lo general esto se usa mucho en la industria química, la industria petrolera, en el tema de los servicios públicos, en el alcantarillado, en que necesitan medir las presiones de distintos líquidos. Y una de las ventajas que permite usar los transmisores de presión es que permiten llevar esa información a grandes distancias. Encontramos diversos tipos, por ejemplo los que ven acá en esta imagen son uno de los más típicos que podemos encontrar y tienen muchas características en base a los elementos internos que conforman ese transmisor. Comúnmente nosotros nos referimos a estos dispositivos simplemente como sensores, pero no tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos, en muchos casos, el sensor es una cosa y el transmisor es otra cosa. Por lo general, este tipo de transmisores pues tiene su parte de comunicación y tiene un sensor que es el que hace la medición de las variables que se están tratando. En cuanto a transmisores de presión, están los de tipo neumático, o sea que miden directamente valores sobre las magnitudes de la presión. Y los que más nos interesan a nosotros para el caso de estudio de redes son los transmisores analógicos, dado que son capaces de enviar una señal eléctrica y esa señal tiene la información de las variables que están midiendo. Hay otros que son híbridos, que son los que conocemos como analógico digital, y en estos son donde se utiliza principalmente el protocolo de comunicación HART. Y los más, por decirlo de alguna manera, como los más recientes o los más actuales, son los transmisores digitales, pero esos se basan en protocolos de comunicación Profibus. Miremos cómo funcionan esos transmisores analógicos y digitales. Entonces, como les comentaba, tienen una serie de mecanismos internos que permiten hacer la medición de la variable utilizando algún tipo de sensor y tienen una electrónica integrada que permite hacer la conversión, ya sea pues utilizando las señales de frecuencia y poder hacer transmisiones a largas distancias. Si se dieron cuenta, en el material del módulo nos indicaban que los sistemas que trabajan con HART tienen una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Y este tipo de dispositivos, este tipo de transmisores, digamos que respetan esa característica o esa regla de los 4 a los 20 miliamperios. Y la ventaja de esto es que pueden modular la frecuencia de esa señal de salida para poder hacer una comunicación híbrida. Y de ahí es donde sale que se puedan manejar sensores analógicos e híbridos y digitales al mismo tiempo. Entonces, como les decía, estos tipos de transmisores utilizan ese protocolo HART, en el cual, pues internamente en esa electrónica que tienen, involucran un microprocesador que es el responsable tanto de manipular las lecturas que hace el sensor, eh, como también tiene la responsabilidad de encargarse de la transmisión con el sistema completo de comunicación que tenga la planta. La ventaja de utilizar señales eléctricas es que se puede en una sola señal tener información eh, referente a esa variable que se está midiendo. O sea, no solamente es la variable medida, en este caso pues la presión, también se puede tener el rango, mediante el sistema digital se puede establecer alarmas, es decir que si se sobrepasa
una presión determinada o un nivel determinado, pues va a soltar una alarma o va a indicar una alarma, va a disparar una alarma indicando que hay un posible riesgo dentro del proceso. Y aparte de eso, pues son capaces de realizar un pequeño diagnóstico tanto del instrumento como del proceso que se está midiendo. Entonces, como es posible, utilizando una señal de 4 a 20 miliamperios, tener una frecuencia. Ustedes saben que las señales eléctricas de tipo alterna pues se manejan de una manera sinusoidal, y cuando tienen esa forma pues es posible medir la frecuencia, es decir, la frecuencia con la que se repita, cuántas veces se repite una onda. Eso es como una noción de lo que es la frecuencia. Entonces, en base a esa frecuencia, nosotros podemos determinar digitalmente cuando hay un cero lógico o cuando hay un uno lógico. Por lo general se trabajan con frecuencias de 2200 Hz para ceros lógicos y de 1200 Hz para unos lógicos. Esto a veces como que se cambia o se intercambia con otros procesos de medición o de establecimiento de valores lógicos. Pero eso tiene una ventaja, y es la transmisión a grandes distancias. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaría eso? Cuando tenemos una longitud de onda más larga, quiere decir que la frecuencia pues es menor, ¿cierto? Y por eso se toman valores de 1200 Hz. Casi el doble sería en el caso contrario, cuando la onda se repite, digámoslo así, de una manera más constante. Entonces, para poder establecer que ocurrió un cero lógico, se toman valores de 2200 Hz. Bueno, acá entra a jugar un poquito pues toda esa teoría de señales. De pronto, pues si tienen la oportunidad de expandir un poco estos conocimientos, esto es un poco lo que se revisa en las teorías de señales. Entonces, pues ahí se analiza el tema de la amplitud, que es qué tan grande es una señal, entonces de dónde hasta dónde va. El tema de la amplitud de la longitud de onda, que sería medir pues una onda desde donde empieza hasta donde termina. Y el tema de la frecuencia, que es cuántas veces se repite una onda de estas o una oscilación de estas en un periodo de tiempo. Y el periodo pues sí es en base como tal al tiempo en el cual ocurre ese fenómeno o esa onda. Cuando decimos que los transmisores inteligentes que utilizan el protocolo HAR emiten información híbrida, analógica y digital, cuando decimos analógica nos referimos como tal a la variable que está midiendo dentro del proceso. Es decir, que si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, la presión, y esa presión está cambiando continuamente en el tiempo, es decir, que en un instante determinado podemos tener 70 psi y después de 4 segundos podemos tener 120 psi, entonces aumentó la presión. Al momento de leer esas señales, nosotros las vamos a leer en el tiempo. Entonces podemos encontrarnos gráficas que describen ese fenómeno de los sistemas analógicos, son los que van en base al tiempo. Entonces digamos que vamos a tener una gráfica de esta manera, donde en este eje vertical estamos indicando la presión y en el eje horizontal estamos indicando el tiempo. Entonces en un punto del tiempo, por ejemplo en un segundo, estaba en ese caso pues como tenemos ahí en 70 psi, acá sería 70, y después de 3 segundos, es decir cuando teníamos 4, aumentó la presión a 120 psi. Entonces ese tipo de mediciones son las que se entienden como señales analógicas, son esas que varían en el tiempo. Mientras que las digitales pues son simplemente las que relacionamos como unos y ceros. Entonces enciende o apaga, activo
o inactivo, alto o bajo. El ejemplo típico es, por ejemplo, cuando encendemos la luz en el cuarto. Al momento de encenderla estamos enviando un 1 lógico y se enciende el bombillo. Si queremos quitarla, pues enviamos un 0 lógico y se apaga el bombillo. Así de esa manera pues interpretamos lo que es, digamos, las señales de manera digital. Y los transmisores HARS permiten eso, manejar ambas señales, digámoslo así, de manera paralela. Manejan señales analógicas y manejan señales digitales. Entonces, pues eso es una gran ventaja, por ejemplo, para el tema de las alarmas. Si ocurre algún proceso no deseado, entonces pues que se envíe un 1 lógico para activar una alarma. Entonces, pues son características que hacen este protocolo muy robusto. Bueno, y esas conversiones que se hacen ya son en base a los distintos tipos de sensores que se encuentren dentro del transmisor. Entonces por acá había buscado un video que ilustra un poco mejor y da otros ejemplos de los protocolos de comunicación HAR. Entonces, por lo general, aparte de nuestro sensor, nosotros vamos a necesitar un multiplexor para poder llevar la información a nuestro controlador principal. Entonces, en ese caso, el que está ahí como en la celda sería el multiplexor. Recuerden que la comunicación HAR permite tener más de un maestro, ¿cierto? Donde los esclavos pues son los sensores o los transmisores que están directamente allá en la planta o en el proceso, y los maestros pues son los que reconocen la información que envían los sensores o los transmisores y la procesan. Y por lo general se requiere de un multiplexor para poder hacer varias conexiones de un mismo sensor y poder llevar esos resultados a un solo controlador. En este caso estamos midiendo el nivel. Entonces fíjense la conversión que yo les estaba diciendo hace un momento. Como vamos a trabajar con, con valores entre 4 y 20 miliamperios, podemos hacer la siguiente conversión. Esto es como muy básico, pero más o menos así funcionan los protocolos HAR dentro de la industria. Si el tanque está vacío y yo tengo en la parte de arriba un sensor que me está midiendo el nivel, puedo tomar esa señal de que está en cero, es decir, de que el tanque está vacío, con 4 miliamperios. Entonces esos 4 miliamperios son los que se van a enviar. Y puedo jugar con ese rango que tengo entre 4 y 20 miliamperios al momento de hacer el proceso de llenado del tanque. Entonces acá nos muestra que cuando el tanque está al 50% de su capacidad, si se hace la conversión de la mitad de nuestro rango de 4 a 20, tendríamos 12 miliamperios para indicar que se está leyendo una señal que indica que el tanque está a 50%. Pero cuando el tanque se llenó completamente, entonces puedo indicar que en ese caso estoy utilizando como tal los 20 miliamperios de mi capacidad máxima que me permite el protocolo HAR. Entonces pues es un ejemplo para ilustrar. No se suelen tomar los valores límites, es decir, no se suelen tomar como tal el 4 y el 20. Se suelen tomar valores por encima y por debajo de estos para no tener problemas con respecto a las fallas que puedan ocurrir en los sensores o en los transmisores. Y acá en esta imagen nos muestran muchos de los sensores que utilizan el protocolo HAR para sus procesos. Entonces tenemos sensores de presión, tenemos sensores de temperatura, sensores de caudal y algunos sensores analíticos, como pueden ser el caso de básculas que miden el peso de cierto material y otro tipo de sensores, pero industrialmente pues esos son los más comunes. A veces los multiplexores se encargan de hacer una conversión analógica digital. Bueno, esta es otra de las ventajas que permite el protocolo HAR, y es que se pueden expandir, pues dado a que manejan esas señales con valores tan pequeños que están en los miliamperios, permiten extender en grandes distancias eh, el,
el sistema de comunicaciones. Actual, digamos, la teoría nos indica que lo máximo que se permitía era de 3.000 metros, es decir, 3 kilómetros, pero actualmente hay sistemas robustos que permiten hacer una expansión mucho más amplia en un área de trabajo. Entonces se apoyan mucho en otros dispositivos como repetidores o ese tipo de herramientas para poder expandir el área de trabajo, y a veces puede llevar hasta los 15.000 metros, es decir, 15 kilómetros. Entonces acá nos vuelven a mostrar el caso del llenado del tanque cuando está en cero y cuando está en, en 20. Entonces esto es lo que les comentaba, se hacen conversiones analógicas y digitales en base a lo que hablábamos hace un momento, de establecer la frecuencia. Si son frecuencias más bajas, se va a tomar un uno lógico, y si son frecuencias más altas, se va a tomar un cero lógico. Y esto es muy útil pues cuando se trabajan señales digitales, como para el caso de las alarmas o para el monitoreo. Y bueno, ya en base a esa distribución digital, pues se establecen los protocolos de transmisión y de comunicación. Entonces quería indagar un poquito en esto del, del protocolo BAJAR, porque es uno de los más empleados a nivel industrial y de los que más se utilizan cuando hablamos de la instrumentación industrial. Entonces, pues no quería dejar pasar esta oportunidad para conocer un poco sobre los protocolos de comunicación HAR. Bueno, parece que tuvimos un problema con la pantalla. Igual creo que se alcanzó a ver pues la mayor tiempo de la presentación. No sé, William, si hay alguna pregunta adicional. You are currently the only person in this conference. Parece que tuvimos un problema con la comunicación.